Asturias es una tierra cargada de misterios e historias inquietantes olvidadas en el tiempo. Existen lugares que quedan estigmatizados por las huellas de un pasado oscuro. Mi vida ha estado ligada siempre a lo desconocido, a consecuencia de una percepción especial. Como investigador incansable, me gusta obtener respuestas y llegar a una conclusión. Soy Marián Coya. Soy Fernando Alonso. Y juntos vamos a mostrarles la otra cara de Asturias, la Asturias oculta. Constituye una etapa triste y oscura de nuestra historia. Sufrimiento y caos. Éxodo y odio. Destrucción y muerte. Enfrentamiento de hermanos contra hermanos. Nos referimos a la Guerra Civil Española, donde Asturias jugó un papel muy relevante. La agitada década de los 30 había doblado ya su primera mitad cuando España se vio sacudida por la violenta convulsión de una contienda civil que duraría 3 largos años. Asturias fue una de las regiones que con mayor intensidad vivió y sufrió el drama de aquellos días de guerra y de fuego. Durante este tiempo, el territorio asturiano se convirtió en campo de batalla para las fuerzas en pugna, y sus montañas, sus bosques, sus prados, sus valles bucólicos, sus ciudades y sus aldeas se vieron convertidos en escenario de sangrientos e ininterrumpidos combates. Como en otros lugares, también en el antiguo Principado brotó el conflicto bélico con un pronunciamiento militar que no llegó a alcanzar el éxito total perseguido por los sublevados. A partir de la frustración del golpe inicial, se perfilaron los dos bandos que con las armas se enfrentarían a lo largo de los 400 días que mediaron entre el 19 de julio de 1936 y el 21 de octubre de 1937. Extenso periodo este en el cual Asturias se mantuvo escindida en 2 zonas antagónicas, la republicana y la nacional, separadas la una de la otra por la línea trazada por las trincheras. En tal periodo, cabe distinguir 3 etapas claramente diferenciadas. Una inicial que dio comienzo el 19 de julio del 36 con el lanzamiento militar para cerrarse el 17 de octubre del mismo año. Fase caracterizada por la defensa de los enclaves nacionales, de los cuarteles de Gijón y de la plaza sitiada de Oviedo, y únicamente de esta tras la caída de aquellos. La existencia de tales islotes de resistencia determinó la penetración por occidente de las llamadas columnas gallegas, las cuales acudían en auxilio de la guarnición asturiana y el 17 de octubre del 36 pusieron fin al cerco de Oviedo, estableciendo contacto con los defensores de la capital, que a partir de ese momento quedó unida en precario con la zona oeste de la provincia ocupada ya por las fuerzas nacionales. En la otra zona, en la republicana, derrumbadas por efecto de la sublevación de las guarniciones militares, las estructuras políticas y administrativas provinciales, el vacío de poder así ocasionado, lo llenaron juntas y comités, surgidos espontáneamente en cada localidad, independientes en la práctica unos de otros, con lo que se originó una situación confusa y anarquizante. La segunda etapa, la más amplia, es la que media entre el 17 de octubre del 36 y el 24 de agosto del 37. Durante la misma, la línea del frente que había quedado definida tras la entrada en Oviedo de las columnas gallegas permanecerá prácticamente estabilizada, sin experimentar oscilaciones sensibles,
Pese a los repetidos ataques que a favor de su superioridad desencadena el Ejército Popular de Asturias sobre la capital de la provincia y su corredor de comunicación, ataques que tienen su momento álgido en la ofensiva republicana de febrero del 37. En todo este periodo señalado, la iniciativa le corresponde al Frente Popular, permaneciendo las fuerzas nacionales a la defensiva. En el orden político, en la Asturias republicana se desarrolla un proceso de normalización comenzando en las postrimerías de la fase precedente y que comprende la corrección de los iniciales excesos revolucionarios, así como también el restablecimiento de una autoridad única, y tanto en lo civil como en lo castrense este proceso se vio impulsado en virtud de la unificación efectuada entre el Comité del Frente Popular establecido en Sama y el Comité de Guerra radicado en Gijón, el primero de hegemonía socialista y de predominio libertario, y el segundo, sobre todo, por la posterior constitución del Consejo Interprovincial de Asturias y León, órgano máximo de gobierno de la zona republicana. Común a estos dos periodos apuntados fue la obsesiva atracción ejercida por Oviedo sobre el Frente Popular asturiano. La misma llegó hasta tal punto que la totalidad de los esfuerzos se polarizaron en torno a la capital de la provincia, para volverse a la postre estériles, en detrimento de otras operaciones que muy posiblemente hubiesen reportado resultados más positivos para la causa republicana. La tercera y última fase se abrió el 24 de agosto del 37 con la derrota por las armas gubernamentales en Santander y con la consiguiente pérdida de dicha provincia limítrofe, con lo cual la Asturias Frente Populista quedaba aislada en el norte y se cerró el 21 de octubre del mismo año al producirse el derrumbamiento total y definitivo del Frente Septentrional. En su soledad, arrinconado a orillas del Cantábrico, el Consejo Interprovincial declaró su propia soberanía, autoconstituyéndose en Consejo Soberano de Asturias y León. El Ejército Nacional del Norte adquiriría la superioridad y con ella la iniciativa. Tras haber permanecido hasta el momento en actitud pasiva, le correspondió entonces su turno, y el Consejo Soberano hubo de defender el territorio frente al ataque desencadenado por los soldados de Franco, riñéndose dramáticos combates que concluyeron con la derrota del Frente Popular y, en definitivo, hundimiento del último bastión de la República en el norte. Con la entrada victoriosa de las tropas nacionales en Gijón el 21 de octubre del 37, finalizó ese periodo de 15 meses en el cual Asturias fue punto de operaciones y protagonista de excepción de la Guerra Civil Española. Esta no había sobrevenido espontáneamente ni impensadamente. A nadie cogió su estallido de sorpresa, antes bien tuvo un largo proceso de gestación, que en Asturias arrancó del movimiento revolucionario de octubre del 34, para fijar sus orígenes más próximos en los comicios de febrero del 36, donde quedaron definidos los dos grandes bloques que, prácticamente equilibrados en el mes de julio, trasladaron su pugna desde la contienda electoral ante las urnas a la lucha encarnizada de las trincheras. Derechas e izquierdas en irrevocable enfrentamiento. Por escaso margen, la victoria en las urnas correspondió a la coalición izquierdista, el Frente Popular, con predominio de socialistas y de republicanos de izquierdas, participación del minoritario pero fuerte Partido Comunista y el apoyo en esta ocasión de los votos del sector libertario. Acción Popular y el Partido Republicano Liberal Demócrata, creación del veterano político asturiano Melquiades Álvarez, aglutinaban al electorado derechista, y cuando la controversia se planteó en términos absolutos y dramáticos en el campo de batalla, hizo su aparición la Falange Española. En cuanto a las fuerzas de clase, constituían las mismas
en el más importante núcleo de la izquierda asturiana. El movimiento obrero poseía en la región una organización eficiente y un notable arraigo. Dos grandes centrales, la Unión General de Trabajadores y la Confederación Nacional del Trabajo, de inspiración socialista y ácrata, respectivamente, compartirían la hegemonía sindical. Como en el resto de España, el papel del árbitro en el dramático y juego habrían de desempeñarlo el ejército y las fuerzas de orden público. Los militares de la guarnición asturiana, en general, no incurrían ciertamente en extremismo, y salvo casos aislados, bien podrían pasar por apolíticos. A la hora de tomar partido, pesó sobre los jefes y oficiales el recuerdo de los sucesos revolucionarios de octubre del 34, en cuya represión muchos de ellos habían intervenido. Y cuando hubieron de elegir bando, lo hicieron, en su mayoría, movidos por el deseo de impedir una repetición de aquellos. Llegado el momento, en las decisiones irrevocables, permanecieron leales al gobierno la fábrica de armas de Trubia, la comandancia de carabineros, la compañía de asalto de Gijón y los mandos del grupo del mismo cuerpo de Oviedo, y se sublevaron los regimientos de Milán y de Simancas, así como también el batallón de zapadores, el grupo de artillería, la Guardia Civil y el grupo de asalto de Oviedo. En no pocos y significativos casos personales, la adhesión de los militares de carrera, tanto en activo como retirados, a uno y a otro bando quedó determinado, no por imperativos ideológicos, y sí por motivación circunstancial. Pese a ello, quienes así obraron fueron en todo momento leales servidores de la causa abrazada. Perfiladas las fuerzas oponentes, solo faltaba el chispazo susceptible de provocar el incendio. Fue este el asesinato del líder de la oposición parlamentaria, Calvo Sotelo, crimen político en el cual se encendió la sangrienta Guerra Civil Española, en la que Asturias habría de desempeñar un papel de protagonista de excepción, porque el desarrollo de la contienda en la región incidió decisivamente en el resultado último de aquella, hecho este que pasaran por alto quienes solo aciertan a contemplar en los sucesos bélicos asturianos operaciones propias de un frente secundario. En semejante desinterés tienen su origen los numerosos errores que se aprecian en lo tocante a Asturias en obras que, por otra parte, gozan de merecida reputación. Tanto la derecha como la izquierda asturiana se entregaron generosamente, sin cicaterías, mezquindades ni reservas. El holocausto que fue la guerra española, en sus tierras y en sus hijos, padeció el antiguo Principado el dolor y el drama de una colosal tragedia. Repartidas por la geografía asturiana existen diversas construcciones, fortificaciones que utilizó de forma defensiva el ejército republicano. Para ello vamos a desplazarnos a Oviedo y allí hemos quedado con Artemio Mortera. Él es todo un especialista en la guerra civil. Él va a mostrarnos unos pocos nidos de ametralladora que quedan en la ciudad de Oviedo, 3, más concretamente en la zona de Luca, que es de los mejores conservados actualmente y que ya prácticamente no queda casi ninguno. Son 3 de los que únicamente hay en la zona. Bueno, pues nos encontramos con el señor Artemio Mortera. Él es el presidente de la asociación Arama y nos va a explicar un poco pues en qué consiste la labor de esta asociación y dónde nos encontramos en estos momentos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Bueno, pues aquí con un día que la verdad agradable. Pues sí. Sí. Estamos en la calle. En la calle Manuel Llaneza, o sea, estamos al pie de la calle, dentro de Oviedo, detrás de Luca, y estamos apoyándonos en un nido de ametralladoras de la Guerra Civil.
Oviedo, creo que todo el mundo lo sabe, pero hay veces que tengo que empezar explicando diciendo, hubo una vez una guerra civil. Bueno, Vamos, en principio yo voy a dar por sentado que la gente sabe que en Oviedo se sublevaron los militares y entonces la ciudad en sí quedó del lado del bando nacional, pero fueron incapaces de ampliar el perímetro y quedaron cercados. En principio quedaron totalmente cercados y reducidos a sus propios recursos 3 meses, de julio a octubre. Y después vinieron tropas de auxilio desde Galicia, las conocidas como columnas gallegas, que consiguieron abrir un pasillo que comunicaba desde Grado por las Regueras y por el Naranco, comunicaba Oviedo. Pero era un pasillo que tenía en algunos sitios poco más de 1 kilómetro de ancho. Entonces estaba totalmente dominado por el fuego de fusil. Un fusil alcanza 2000 metros, o un fusil de los de entonces. Entonces el movimiento tenía que ser nocturno, con los faros apagados y tal, y así, todo hubo heridos. Y en esa situación, ese pasillo se abrió cuando consiguieron contactar con los defensores de Oviedo el 21 de octubre de 1936. No, el 21 no, el 17 de octubre de 1936, y en esa situación quedó Oviedo durante un año, hasta el 21 de octubre de 1937, luchando continuamente, cercado, pero ya no podemos hablar de cerco total, ya es el sitio de Oviedo. Sí. Porque tenía esa comunicación, a pesar de lo precaria que era, por ahí se evacuó prácticamente todo Oviedo. Oviedo tenía, al estallar la guerra en julio del 36, tenía en números redondos unos 50.000 habitantes, lo que era el casco de la ciudad. Bueno, pues 11 meses más tarde, en junio de 1937, tenía 9.500, que malvivían entre las ruinas, porque había quedado todo arruinado. Totalmente destruida. En ese tiempo fue un bombardeo continuo, tanto de aviación como de artillería. Entonces, claro, estuvieron casi año y medio, 15 meses, combatiendo continuamente. Y se fortificaron, tuvieron que fortificarse. Las fortificaciones que hicieron los republicanos, esta es una de ellas. Esta era una de las que formaba parte del cerco de Oviedo. Son de hormigón, como estamos viendo, de hormigón armado. Sí. Los nacionales, por el contrario, no fortificaban así. Por una parte porque no tenían tanto cemento y carril como tenían los republicanos, pero por otra parte porque descubrieron rápidamente que lo que eran las ruinas que iban provocando los bombardeos eran una defensa estupenda. Y entonces hacían sus nidos con los escombros de la defensa, hacían los nidos. Anda. Eso lo completaban con sacos carreros y alambradas. Y entonces obras nacionales se hicieron muy pocas. Y encima, como estaban dentro de la ciudad, fueron desapareciendo. Prácticamente no nos quedan más que dos, un nido arruinado en la Florida y otro empezando a subir al Naranco. O sea, prácticamente obras nacionales de estas de lo que se llama fortificación permanente de campaña, no hay. En cambio, los republicanos rodearon Oviedo. Y esta nido de ametralladoras, o casamata a prueba para ametralladoras, forma parte de una línea que iba desde Vitoria hasta Las Matas. O sea, por este lado, todo lo que es la llanada que se abre hacia Gijón estaba de continuo fortificada. Y iban quedando solamente unos vestigios. Esta era la segunda línea de la primera línea. Valga redundancia. O sea, había una primera línea, el frente en esta zona quedó instalado donde la tapia de la fábrica de armas. La fábrica de armas y el Rubín, que hoy es el cuartel de la Guardia Civil, sí. Eso eran posiciones nacionales, la fábrica de armas, Rubín y el Matadero. Y la Cabellada.
y las posiciones nacionales, republicanas, empezaban en la farmacia de la Tenderina, que no existe, no hay referencia de ella, y el Tribunal Tutelar de Menores. Entonces había ahí una primera línea, esta, como digo, es la segunda, pero aún había una tercera y una cuarta, hasta llegar al Pico del Cueto, que es el alto que se levanta entre Lugones y Coyoto. Sí. Y esa era la primera, todas esas 5 líneas defensivas eran la primera línea. A partir de ahí para atrás, por Granda y por ahí, seguían con una segunda línea de fortificación que venía desde Santa María del Mar, recorriendo todo el frente, y que esas no llegaron a terminar la entera. Fueron haciendo fortificaciones donde los sitios de más urgencia, pero no llegaron a finalizar. O sea que en Asturias tenemos muchas fortificaciones. Como digo, en números redondos 500, 600. Diferentes cada una de ellas, porque por ejemplo esta nos comenta que es un nido de ametralladoras, se llama, pero luego hay otro tipo de fortificaciones por ahí, me imagino que diferentes, ¿no? Sí, hay puestos de observación, hay puestos de Estado Mayor, totalmente subterráneos, y hay las fortificaciones que quizá fueron de más envergadura, las casamatas. Esto antes lo dije, el nombre técnico es casamata a prueba para armas automáticas. Bueno, pues había casamatas para artillería. Entonces, como igual que aquí se metía una ametralladora, en esas otras metían una pieza de artillería, un cañón. Sí. Entonces, esas tenían que ser más grandes. Por eso digo que resultaban más espectaculares. Pero esas, nada más terminarse la guerra en Asturias, en España todavía seguiría, el resto de España todavía seguiría un año y pico, nada más terminarse la guerra en Asturias, el servicio de regiones devastadas, que se crea precisamente por la ruina de Oviedo. Oviedo, cuando por fin cae Gijón y Avilés y los nacionales acaban con el Frente Norte, recibe una visita de Franco. Y Franco, ¿sí?, cuando ve el Oviedo destruido, queda horrorizado. Dice, esto no puede ser, esto hay que organizar algo que empieza a renovar esto inmediatamente. Y es cuando se crea el Servicio de Regiones Devastadas, que después irá cogiendo todos los pueblos que queden así muy destruidos de España para encargarse de su reconstrucción. Bueno, pues aquí el Servicio de Regiones Devastadas no tuvo mejor ocurrencia que ir plano en mano volando todas las casamatas de artillería. ¿Por qué? Porque las casamatas de artillería, que eran, como digo, como esto, pero mucho mayores, sí, pues tenían del orden de entre 15 y 30 raíles de unos 8 o 9 metros reforzando el tejado. El tejado, vamos, la cubierta. Sí. No tenían tejado. Entonces sacaban un montón de acero que necesitaban y fueron volándolas todas. Lo que ocurre es que normalmente los cañones no se suelen emplazar solos, salvo que sea una cosa muy de improvisación. Se emplazan por secciones de 2 piezas o por baterías de A4. Entonces esas casamatas, como digo, se encuentran o de 2 casamatas o de A4. Y tenían entre ellas, no todas, pero muchas tenían túneles de comunicación. Se bajaba desde ellas por unas escaleras a unos túneles que las comunicaban unas a otras, para poder circular de una a otra pieza sin estar expuestos al fuego enemigo. Pues esos túneles sí se conservan, esos no le interesaron al Servicio de Regiones. Claro. Y entonces tenemos, por ejemplo, aquí en las matas, tenemos una que era de 4 casamatas, están los restos de las 4 casamatas voladas, pero después hay 200 metros de túneles por debajo de ellas. Madre mía. Y así en otros sitios, más o menos. Es lo más interesante que nos queda. Y como me decías antes, había muchos tipos de fortificación. Hay una fortificación, hay una obra en Infiesto que yo creo que es única en España. Es un refugio antiaéreo. ¿En Infiesto? En Infiesto, no está al pie de la carretera. Lo que pasa es que como está cubierta de hiedra, no sabe nadie que es aquí. Es un enorme cubo de hormigón que para mí yo lo encuentro como el precedente de los refugios antiaéreos que hicieron los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí todos los refugios que se hicieron en los pueblos para protegerse de la aviación, o se aprovechaban túneles que ya había, cuevas naturales, o si no se excavaban y se hacían subterráneos. Este no, este se hizo a ras de suelo.
y tiene, dentro tiene un laberinto de columnas de hormigón y de arcadas impresionantes, porque debe medir, pues, no sé, como 80-90 metros de largo por 30 de ancho. Madre mía. Y esa es única en España. Yo no conozco, en Asturias desde luego no hay ninguna de ese estilo. Y por eso te digo que hay cosas muy... Es que la verdad llama mucho la atención que lo hayan ido a construir a Infiesto, ¿no? La verdad. Bueno, fue por una razón. Cuando ya empieza la ofensiva final contra Asturias, el Ejército Nacional ya ha ocupado Vizcaya, ya ha ocupado Santander, entonces entra la invasión, las brigadas navarras entran por el oriente y entonces necesitan poner un hospital importante, porque saben que van a tener gran afluencia de heridos. Aparte de los hospitales de sangre o de campaña que hicieran en primera línea, vamos, más cerca de primera línea, y montan este hospital en Infiesto, en una especie de casa palaciega que se llama Casa de Lorrín. Me suena muchísimo. Sí. Y ahí está, el dueño vive y está en ella y te puede contar la historia. Sí. Y entonces montan el servicio, pero el personal sanitario, o sea, médicos y enfermeros y tal, sí, dijeron que ellos no iban allí si no se les hacía un refugio antiaéreo, que allí que iban a sufrir bombardeos y que ellos que no estaban dispuestos. Ajá. Entonces hicieron ese monstruo de refugio, lo hicieron para los médicos o para los enfermos que pudieran por su pie levantarse y llegar hasta ahí, porque entre lo que es la casona y lo que es el refugio pues hay 30 metros, y los que pudieran levantarse podían ir al refugio, y los que no pudieran levantarse aguantar el bombardeo en la cama. A la suerte de cada uno. No parece que hubiera grandes bombardeos, no. Aunque Infiesto sí fue bombardeado. Pero bueno, ya cuando empezó el avance nacional desde el oriente, pues la aviación iba machacando delante de las tropas para abrirles el camino. Entonces, Infiesto sí tuvo algunos bombardeos, 2 o 3, pero no alcanzaron ninguno al palacio este, no sufrió por... A mí me llama mucho la atención que, vamos, el esfuerzo humano que tenía que suponer ponerse a realizar todas esas construcciones a prisa, corriendo, y en la práctica que lo hacían, incluyendo esos túneles subterráneos que, a ver, lógicamente tendrían que llevar mucho tiempo. Además no había los maquinarios que hay hoy, era todo a base de maza y punterola. En los sitios duros se auxiliaban con explosivos, pero lo demás era maza y punterola. Claro. Y bueno, y hablamos que aún encima en medio de la contienda. O sea, claro, es que con el estrés de... Es una cosa que se nota mucho. Cuando un nido está hecho próximo a la línea de fuego o alejado. Si está alejado, el nido está muy bien hecho, perfectamente circular, incluso algunos van revestidos por afuera con un acabado de cemento y tal. Y cuando está en la línea bajo el fuego enemigo, están torcidos, están... Sí, que denota que se hizo más a la carrera, claro. Los hacían de noche y sin luz. ¡Buf! Y después había... Imagínate. La llamada Brigada Penal de San Esteban de las Cruces, que eran presos del bando nacional. Y a esos eran a los que ponían a trabajar en primera línea. Ajá. Y además se lo decían a los combatientes, oye, que son compañeros vuestros los que están trabajando ahí, si queréis dispararles allá vosotros. Estrategia de guerra. Entonces había que hacer, para construir un nido en primera línea, lo primero que había que hacer era un parapeto de sacos terreros. Y entonces, sobre el parapeto de sacos terreros, después por la parte del interior de los sacos terreros, hacían un muro sencillo de ladrillo. Y a continuación ya ponían el encofrado para verter el hormigón. Hay alguna foto en la que se ve un nido al acabarse la guerra aquí en Asturias, que no está terminado, y se ve perfectamente las distintas capas. Entonces nos hemos encontrado aquí mismo uno de los que destruyeron cuando se hizo la guerra. Había uno que tenía marcados todos los sacos terreros aquí en el hormigón, pero hasta el punto de que se veía la trama del tejido del saco, se veía perfectamente. Qué curioso. Y claro, aquel estaba pues todo retorcido. Como pudieron, la verdad. Como para tirar de nivel, ¿no? En esos momentos.
Ya bastante hacían para en la oscuridad poder construir esto, que yo no me lo imagino cómo construían esto realmente en la oscuridad, tenía que ser inhumano prácticamente. Al final de la guerra, en realidad la República, yo digo que los nacionales prácticamente no fortificaron. Fuera de Oviedo hay 2 polvorines fortificados, son 2 bloques de hormigón que tenían la misión de polvorín en el Escamplero, y no hay más. Los nacionales hacían trincheras, ponían sacos terreros, alambradas y ya está, mientras que los otros eran muy aficionados. Pero la fortificación empezó tardía. La guerra empieza en julio del 36, las milicias republicanas cercan la ciudad y creen que la van a tomar ya en cualquier momento. Entonces no se necesita hacer fortificación. Después ven que no es tan fácil entrar, hay una serie de ofensivas, hay una primera en septiembre, la de octubre, que es la que coincide con la llegada de las columnas gallegas que rompen el Cerdo, otra en noviembre, diciembre, y la mayor de todas, en la que interviene todo el ejército del norte republicano, en febrero-marzo del 37. Como digo, y no consiguen nada, consiguen únicamente cortar el pasillo de comunicación en un punto, en Pando de la Argañosa, ahí consiguen cortar la carretera de San Claudio, que formaba parte del pasillo de comunicación. Todos los nacionales tuvieron que buscar una ruta alternativa por el Naranco, por la ladera del Naranco. Pero no consiguen nada. Entonces vieron que habían puesto toda la carne en el asador, habían lanzado el ataque a toda la gente y a todo el material de que disponían y no habían conseguido nada. Y entonces el Estado Mayor asturiano renuncia a las ofensivas y pasa a una postura defensiva. Esto es, como digo, mediados de marzo del 37. Y entonces ellos saben que en cuanto ellos dejen de atacar, la iniciativa puede pasar al bando contrario, entonces pueden pasar ellos a los atacados. Y entonces es cuando empiezan a fortificar. Desempolvan un decreto que había emitido el gobierno de Madrid en octubre del 36, que era por el que se movilizaba para fortificaciones a todos los hombres entre 18 y 45 años que no estuvieran en filas. Todos los que no hubieran sido llamados por la quinta para formar parte del ejército, los movilizan para fortificar, y además empiezan a copiar, sacan ingenieros, peritos, delineantes que había en el frente, los sacan para que proyecten la fortificación, y es en ese periodo, entre abril y octubre del 37, cuando hacen todas estas fortificaciones de las que hablamos. Hay un nido en Pajares, en lo que se llama La Calera. Como digo, la guerra se termina en Asturias el 21 de octubre. Bueno, pues está fechado, tiene puesta la fecha sobre el cemento todavía fresco, ¿sí?, del 18 de octubre de 1936. O sea, lo terminan 3 días antes de acabar. Está sin estrenar, como que dice. Hubo muchos que no se estrenaron, porque los nacionales procuraban no atacarlos. Claro, costoso. Es que... lo que provocaban era maniobrarlos. Entonces, estos que dices que tenéis interés en ir a ver y a filmar de Soto, esos no llegaban a entrar en combate nunca. Nunca, ¿eh? Esos tenían como misión cubrir la ría de San Esteban de Pravia, por si se les ocurría a los nacionales atravesar. Claro, está en la zona estratégica. No se dio el caso. Bueno, háblenos de la asociación. ¿Cuál es la función, cuál es la labor de la asociación Arama? La asociación se creó porque la creamos 4 personas, en principio, que coincidimos unos con otros, porque nos gustaba el tema, éramos aficionados al tema. Y bueno, pues ¿por qué no hacemos una asociación y lo hacemos un poco en serio, y para conseguir un poco de peso y a ver qué cosas logramos? Y después empezamos a hacer salidas a las que anunciábamos
invitábamos a la gente a participar en ellas, sin ser socios, eran salidas abiertas para que viniera que quisiera, y íbamos viendo distintas zonas de Asturias. Se afilió como socio una buena cantidad de montañeros, porque en los puertos hay mucha fortificación, y estos estaban cansados de verla, pero no sabían lo que era. ¿Qué es esto? ¿Qué hacía aquí? Y entonces vinieron un poco buscando informaciones. Y nada, así fue creciendo la asociación y ahí seguimos. Sí conseguimos, a fuerza de dar noticias en los periódicos y de salir en los medios y tal, hemos ido consiguiendo, por una parte, que yo creo que ha sido la labor en general más importante, el concienciar, el abrir el conocimiento de que esto existía y que había que preservarlo, tanto en la población en general como en las propias autoridades. Y en algunos sitios lo hemos conseguido y en otros no tanto. Efectivamente, eso le iba a preguntar porque, bueno, es una pena, ¿no?, que se esté perdiendo de alguna manera algo que son trocitos de la historia, ¿no? Concretamente, en este frente en que estamos, sí, aquí estaba la línea completa, aquí no se había destruido desde la guerra nada, no se había hecho más que abrir en la línea de fortificaciones el paso de la carretera a Coyoto, o sea, a Santander, y a Gijón, pero el resto seguía todo. Esto estaba lleno. Toda esta zona de aquí estaba llena. Y cuando hicieron la urbanización esta, pues las tiraron. Nosotros les presentamos escritos, protestamos, lo denunciamos en la prensa, y al final, como haciéndonos un gran favor, no se dan cuenta que no es a la asociación a la que hacen el favor, es a la sociedad. Efectivamente. Pues dijeron que iban a conservar 3, y este es uno de ellos. Tenemos otros 2 más allá. Y en otro sitio, el único nido nacional entero que quedaba en Oviedo, que había quedado porque habían construido una casa completamente arrimada a él y allí quedó un poco protegido por la casa, eso lo destruyeron. Un puente de estos de la Constitución y el 8 de diciembre, y la Virgen del 8 de diciembre, con nocturnidad y alevosía, porque les habíamos pasado al ayuntamiento. La casa, que lo había protegido desde que lo habían hecho, la habían expropiado, porque querían hacer un trozo de jardín, porque es que es un triángulo, es encima del talud del estadio de fútbol, del actual. Sí, sí. Justo encima del talud. Entonces allí quedó un triangulín que no servía para nada. Y entonces expropiaron la casa para derribarla y dejar aquello como jardín, o como un trocín de prado o algo así. Pues se cargaron el nido. Y les costó trabajo, porque son muy duros de... Me imagino. Bueno, no con esa idea se hacía, ¿no?, de resistir. Mandaron un bulldozer con un pico de esos mecánicos y allí lo destruyeron. Qué pena. Después dijeron que no sabían, nadie sabía nada. ¿No? Ya. Pues mira, en tal fecha os presentamos un escrito por registro al que nos contestasteis un informe de un arquitecto municipal que no sé en qué idioma está redactado, porque todos los que lo leímos, ninguno sabía lo que quería decir aquello. Alucinante. Pero sí decía en general que no nos preocupásemos. O sea, las escapatorias burócratas que tienen siempre, ¿verdad? Es increíble. Hombre, a nosotros en algunas ocasiones nos han dicho, pero bueno, ¿qué pretendéis? ¿Que no se construyan carreteras, que no se construyan barrios? No, hombre, ¿cómo vamos a...? Todo lo contrario. Lo que nosotros queremos es que los proyectistas, los arquitectos, los ingenieros, que lo vayan a hacer, hagan lo que tengan que hacer, pero respetando esto. Y nosotros no tenemos ningún inconveniente voy a decir asesorar, es un poco demasiado. Decir que voy a asesorar a ingenieros y arquitectos es un poco asesorio, pero sí podemos dar ideas. Claro. En septiembre de 1937, yo tengo el periódico Región, y le seguía,
hay un pleno municipal que ya están viendo que ya están ganando la guerra, ya está, son los últimos coletazos del frente de Asturias. Hay un pleno municipal en el que se toma la decisión de crear una comisión para que estudie las fortificaciones, además precisa, de un bando y de otro, para que se conserven para organizar el futuro museo de la defensa de Oviedo. Pues esperemos que su asociación siga haciendo y una suerte de que efectivamente existan personas y asociaciones que bueno, pongan ese esfuerzo y ese granito de arena para que no se pierdan esos vestigios de nuestra historia. Efectivamente, y para que pues bueno, las generaciones que vengan detrás que vean parte de los vestigios de la historia de Asturias. Porque una cosa que nosotros nos hemos ofrecido siempre y que varios ayuntamientos nos han aceptado, por ejemplo en Brao, en Candamo, en Pola de Gordón, que aunque es León, era el ejército asturiano el que combatía y el que hacía las fortificaciones allí. Sí. En Colunga, entonces dijimos, oye, rotulamos eso, tenemos unos rótulos explicativos, nosotros os damos los textos, escribimos los textos, las fotos, lo que queréis poner en ellos. Y en esos sitios que os he citado, pues dijeron que sí y así se hizo. Pero otros no hacen caso. Por ejemplo, como digo, aquí en Oviedo quedan solamente los restos de dos nidos de ametralladora, construidos por los nacionales. Uno de ellos han urbanizado la zona hace 3 años, es el que está en la Hería. Sí. No, en la Florida, del otro lado de la vía. Y ahí había un nido de ametralladora nacional al que le faltaba el techo. Entonces yo hice algunas llamadas y tal, recordé que habíamos mandado escritos sobre ese nido y nos dijeron, no, lo vamos a conservar. Y lo conservaron, además bastante bien. Hicieron un pradito al lado de él y allí ha quedado y está en lo que es el cilindro del nido, digamos, y los trozos del techo que tenía destruidos allí. Pues, le dieron además un chorreado de arena que quedó muy bonito. Yo cuando lo vi dije, para limpiarlo. Bueno. Que lamentablemente incitó a los grafiteros a llenárnoslo de pintar raras. O sea que al final, por una o por otra, los pobres terminan padeciendo todo lo que el tiempo les pasa. Falta de concienciación, yo creo. Bueno, pues ahí queda dicho y nada, darle las gracias por su aportación, por toda esa información, además con fechas, con datos y bueno, ojalá que tengamos otra ocasión para vernos y poder seguir hablando de algo tan emocionante. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues nos encontramos en las trincheras famosas, porque estas son bastante conocidas, de Ranón, a la entrada de una de ellas, bueno, trincheras o casamatas. Y a continuación, pues bueno, explica lo que vamos a hacer, Alonso. Bueno, creo que ya veis la cara de tensión de mi compañera Marián. Son sitios donde no les agrada entrar porque padece claustrofobia, con lo cual creo que se ve de sobra que el sitio es muy minúsculo. Hemos estado ya dentro inspeccionando y yo entro con la cabeza agachada y casi tropiezo hombro con hombro en los huecos y nada, lo que vamos a hacer es entrar en el interior, vamos a esperar que oscurezca un poco y vamos a sentir lo que sentían realmente esta gente que defendían la zona, aquí metidos, que echaban horas y horas y ver qué es lo que pasa. Bueno, hay que introducir un matiz. Has entrado tú, yo no he entrado. Efectivamente, pues los lugares angostos me agobian muchísimo, me cuesta mucho respirar
Y para mí entrar aquí dentro tengo que decir que es todo un reto hoy, ¿eh? De hecho, no sé si voy a poder y no sé si una vez dentro, si es que lo consigo, no sé cuánto tiempo voy a poder aguantar ahí dentro. Pero bueno, tengo que decir que yo pues voy a intentarlo. De todos modos, como decíamos, para una persona normal es un sitio muy claustrofóbico. Nosotros hemos estado dentro, tanto el cámara como yo, y es un sitio incómodo, muy incómodo. Vamos a intentar que aguantes con nosotros dentro lo máximo posible, y si no, tendremos que prescindir de ti en esta ocasión y tendremos que grabar en el cámara y yo, no nos quedará otra. Bueno, pues vamos allá. Bueno, pues hemos conseguido acceder al interior y bueno, pues estamos en una zona que es un poquito más amplia, entre comillas, respecto al resto de pasillos. La verdad es que es claustrofóbico el sitio. Bueno, yo creo que lo veis, no soy una persona muy alta y estoy un poco agachado porque si no ya pego con la cabeza en el techo. Y la verdad que lo que decíamos antes, me pongo en el lugar de la persona que está aquí dentro y esto es morirse en vida aquí dentro metido. O sea, imagínate lo que es estar aquí horas, días, semanas, seguidos, meses y años. Yo no sé cómo aguantaban. Y luego llama mucho también la atención lo bien hechas que estaban estas construcciones, que hablábamos antes que se hacían, bueno, pues a prisa y corriendo, y lo bien hechas que estaban porque han sobrevivido al paso de los años, se ven muy sólidas y se aprecian, por ejemplo, aquí en el techo las vigas de hierro, como el hierro está todo completamente carcomido y oxidado, pero ahí están aguantando. Estas son las vigas famosas que comentaba Artemio, que destrozaban para utilizar otra vez las vigas. Las famosas vigas, por eso muchas de ellas se destrozaron para recuperar este hierro que en su momento hacía falta. Sí, la verdad es que, bueno, pues no sé, es que la sensación aquí no es acogedora, ¿eh? No, la verdad que no es un sitio agradable y más sabiendo a lo que se dedica, para lo que era esto realmente. Entonces no te encuentras cómodo. Pues nada, vamos a continuar un poquito más nuestro recorrido porque hay una especie como de pasadizos con pasillos pues mucho más estrechos que estos, porque aquí pues bueno es donde tenemos por aquí, como nos comentaba Artemio, las torretas de disparo. Sí, y vamos a continuar el recorrido a ver cuánto tiempo más puedo aguantar yo aquí dentro. Bueno, pues estos son esos pasillos de paso que, bueno, de ancho no son tan estrechos, casi si nos ponemos casi podemos ponernos, o sea que casi cabemos los dos, quiero decir, para hacer una comparación de ancho. Sin embargo, de alto sí que agobia un poquito. No, y bueno, aparte es una zona laberíntica. Por donde va el cámara hay un pasadizo, por aquí Uf, y aquí hay otro, madre mía, mira.
Y justo a continuación hay otro pasadizo. Pero más. aquí hay otro y además gira así hacia la izquierda. Sí, normalmente hacen todos unas zonas laberínticas todos alrededor para que yo supongo que sea más difícil el acceso para si los atacaban, evidentemente. Y ya me acabo de golpear en la cabeza. Cuesta mucho respirar aquí, la verdad. La sensación es de angustia. Aquí los huecos que vemos son, vamos, mínimos. Pues nada, lo justo va a meter un arma y poco más. Aquí se estrecha. Uf, madre mía. Yo tengo que salir de lado. Si no, yo no salgo de... Salimos, al fin salimos. Bueno, la verdad es que hemos intentado en este programa ponernos un poco en la piel de esos soldados, intentar pues de alguna manera experimentar esas sensaciones que ellos pudieran tener pues inmersos en esos lugares tan oscuros, tan estrechos y además teniendo en cuenta la situación de tensión. Pues sí, la verdad que después de haber visitado estas construcciones son zonas claustrofóbicas y yo creo que no hace falta ni ponerse en la piel de ellos simplemente, ya solo con el hecho de decir, ver cómo es la construcción, ves lo pequeño que es, lo minúsculos que son los huecos, la verdad que no hay más que decir y creo que lo tenían que pasar realmente muy mal en un sitio como este. Una pena que la mayoría de ellos se encuentren en una situación pues totalmente de abandono, de olvido, que en realidad pues forman parte de nuestra historia. Nos guste más o nos guste menos, con independencia de que nos recuerden pues un acontecimiento bélico, lo que está claro es que hubo una guerra civil y de alguna manera pues ahí quedan esos vestigios. Es una pena que de alguna manera pues se dejan en el olvido y a mí me hizo gracia como al iniciar la entrevista con Artemio, como nos decía, es que en España hubo una guerra civil. Evidentemente, Bueno, la gente parece que como fue una guerra que hay que olvidarlo, no, las guerras está ahí, es parte de nuestra historia y estos sitios son parte de nuestra historia también, cosa que están completamente abandonados a la mano de la maleza y del todo, porque no hay nadie que realmente que cuide estos lugares, pero ni estos ni muchos otros que hemos visitado. Nos pasa cada vez que realizamos un programa con todas temáticas históricas como estas y que vemos que está todo pues a la mano de Dios, como quien dice. O sea, todo mal, todo perdido sí. Aquí, como está con la maleza, con todo, y es espantoso. Efectivamente, es muy habitual, no solamente este tipo de lugares, sino otros que habitualmente visitamos, pues que lo solemos encontrar en esas situaciones totales de abandono. Bueno, pues lo dejamos ahí. La verdad es que yo creo que siempre teniendo un poquito de interés, poniendo buena voluntad, pues las cosas se pueden llevar de otra manera. Lo que pasa que efectivamente hay que querer hacerlo. Y ojalá existiesen, la verdad, que más asociaciones como la Asociación Arama, que realmente se ocupan de lugares como estos, que hacen todo lo que está en su mano y ojalá pues tuviesen más ayuda para poder conservar estos lugares que realmente, como decíamos antes, son la historia de España. Yo aconsejo a todas las personas que nos ven que se animen a visitar estos lugares porque la verdad suelen estar además situados en unos puntos por estratégicos, efectivamente que eran muy bonitos. Merece mucho la pena visitar y que efectivamente constituyen un trocito de nuestra historia. Y nada, ya por hoy pues toca despedirnos como siempre, pues animando a todas esas personas que nos ven, que nos sigan, que nos acompañen en nuestra siguiente aventura recorriendo pues esa Asturias más oculta.